El sacerdote Sem e hijo del rey, Jaen-Waset, decretó: lugar en Memphis, él hace libaciones a los dioses, en compañía de los excelsos espíritus Ag. Ante la capilla del Ka de Rostau, tan grande es su amor por lo antiguo y por los nobles que estuvieron antes, ofrendando Jaen-Waset, después que él restableció todos los rituales de este templo que habían caído en desuso de los hombres. Cuando hablábamos del faraón Ramsés II el Grande, en esta 19ª dinastía del Reino Nuevo, o Imperio Nuevo, hablábamos de que tuvo bastantes esposas, muchas esposas, concubinas, y hablamos de que había tenido incluso aproximadamente unos 120 hijos o más. Pero de entre todas sus esposas destacamos a dos, que eran la reina gran esposa real Isis Nefert, que es la primera con la que se casó, y Nefertari, la gran Nefertari, ese gran amor al que le dedicó pues tantas construcciones y tantos monumentos tan especiales como su tumba, como el templo de Abu Simbel, del cual hablamos hace un par de vídeos, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, en el vídeo de Nefertari, porque en el sol brilla. Bien, pues entre todos estos 120 hijos o más, que es una auténtica barbaridad que tuvo Ramsés II, finalmente, como también hemos hablado, quien acabó gobernando fue un hijo de Isis Nefert, que es Meremtah, pero no porque él fuese, cuando nació, el destinado a digamos, sucederle, sino que el que estaba destinado realmente era primogénito con Nefertari, con esa gran esposa real que hablamos que puede ser que provenga sanguíneamente de la dinastía 18, y era Amon-Her-Kepesef, ese primogénito con la reina Nefertari, quien era el destinado a ser su sucesor. Pero también habíamos hablado de que Ramsés II muere muy anciano, muere con aproximadamente unos 90 años, lo cual es una auténtica barbaridad. En el antiguo Egipto la esperanza de vida pues serían aproximadamente unos 35 años. También es verdad que los reyes, la nobleza, etcétera, pues podían vivir mucho mejor, comer mejor, etcétera, y puede ser que durasen un poco más, pero bueno, lo de Ramsés II, obviamente 90 años, pues fue algo muy excepcional. Claro, ¿qué pasa? Que en esos 90 años que vivió, varios de sus hijos, de sus numerosísimos hijos, fallecieron antes que él. Y entre ellos estaba su sucesor, ese hijo de Nefertari. Con lo cual aquí entrarían otros. Bueno, también es cierto que entre estas dos esposas fundamentales, Isis Nefert y Nefertari, pues la mayoría de los hijos que tuvo con cada uno, hijos e hijas, pues tuvieron obviamente puestos importantes, sumos sacerdotes, etcétera. Bien, entre estos dos hijos destacarían Jaen-Waset, que es el de quien vamos a hablar hoy, y también Meremtah, que era el hermano pequeño de Jaen-Waset, que es quien finalmente acaba reinando a la muerte de su padre. Luego también, como curiosidad, que probablemente hablaremos en vídeos posteriores, a quien le acaba sucediendo a Meremtah es su hija Tausert. Tausert es una de las pocas mujeres consideradas faraón en el antiguo Egipto. Obviamente no tiene la importancia de Hatshepsut, no sería como esa Hatshepsut, que sería dentro de las pocas mujeres faraón, obviamente la más importante con diferencia, porque reinó muchos años, porque tuvo mucha importancia su reinado con las cosas que realizó, con sus construcciones, con esa expedición al Punt, pero Tausert sí que sería una de estas mujer faraón que reinan en solitario. En este caso fueron solo apenas 2 años, en una época ya bastante turbulenta. De hecho, ella va a ser la última regente
de la dinastía 19, que dará paso a la 20, que ya sería la 20, la última de este imperio nuevo. Después ya vendría el tercer periodo intermedio, etc. De hecho, Tauser tiene tumba en el Valle de los Reyes, el sarcófago está en el Museo de Luxor, etc. Pero bueno, ya lo desarrollaremos en vídeos posteriores cuando hablemos probablemente de las mujeres que han llegado a ser faraón. Bien, pues nos centramos en estos... Bueno, esto venía a que Tauser de Sija es la sucesora... Bueno, estaba casada con Seti II, que también era hijo de Meremta. Bien, pues el hermano mayor, tanto de padre como de madre Sisnefert, de este Meremta, faraón, sucesor de Ramsés II, sería este Hanwaset. ¿Pero quién es Hanwaset? Pues Hanwaset es un personaje muy importante, fue un hijo que tomó un rumbo bastante diferente a lo mejor el que se hubiese supuesto para lo que es un hijo de Ramsés II. Si bien es cierto que le podemos ver representado junto a su padre en algunas escenas militares, en estas batallas de Cádiz de la que hablábamos en el vídeo anterior del Rameseum, etc., pero también es cierto que esas escenas son, como hemos dicho, un poco estereotipadas. Ramsés II quiere verse como un héroe, como victorioso, y realmente no fue tan así lo que es la victoria. O sea, los egipcios nunca llegaron a tomar Cádiz, o sea, fue más bien, podríamos considerarlo un empate, pero bueno, años después se daría ese tratado de paz que hablábamos con los hititas, con Hattusili III. Bien, pues si Hanwaset sí que le vemos acompañando de muy de pequeñito a su padre, y se podría presuponer pues de uno de los hijos fundamentales de Ramsés II, pues que podría haber llegado a ser un gran militar, como a lo mejor alguno de sus hermanos. No, Hanwaset pues era una persona muy diferente, era un intelectual que tenía muchísimas inquietudes. De hecho, Hanwaset, ya a la edad de joven, lo que decide es irse al norte, se va a Memphis, a la capital del reino antiguo, porque una de las grandes pasiones de este príncipe, de este hijo de Ramsés II, sería la arqueología. De hecho, está considerado como el primer egiptólogo del mundo. Se sabe que Hanwaset procesaba un gran amor hacia el pasado, hacia la historia. Si tenemos en cuenta Memphis y el reino antiguo, la era de las grandes pirámides de piedra, estamos hablando de que esto es 1000 años o 1000 y algo anterior a cuando vivió Hanwaset en la época del imperio, en el Reino Nuevo, con lo cual estaba adorando ese pasado, bastante pasado, que eran 1000 o 1000 y pico años, y de hecho se dedica a estudiar los textos antiguos, etcétera, y una de las cosas muy importantes que realiza y dejó constancia es que se dedicó a restaurar monumentos antiguos, es decir, en este caso en el norte, en Memphis, del reino antiguo. De hecho, se tiene constancia pues que estuvo restaurando monumentos tan importantes como la pirámide, mismamente la de Djoser, que es la primera pirámide, la escalonada, también la de Unas, la de Userkaf, también el templo solar de Niuserre, etc. Es decir, Hanwaset, este hijo de Ramsés II, decide viajar, es un viajero, deja Tebas, a pesar de llevar el nombre de Tebas en su nombre, que es Waset, sería Tebas, se va a Memphis, a la capital del reino antiguo, se dedica a estudiar, se dedica a restaurar templos antiguos, y podríamos decir que sería este primer arqueólogo egiptólogo que se conoce en la historia del antiguo Egipto. Hanwaset, cuando viaja por primera vez a Memphis, siendo joven, se convierte en sacerdote Sem del dios Ptah. El dios Ptah es este dios que habíamos hablado, que es un dios de los artesanos, de la creación también. Es un dios asociado a la creación, un dios que también es un poco oscuro, podría decirse. De hecho, no sé si sabéis, en el templo de su padre, de Ramsés II, en el famoso templo de Abu Simbel, en el fondo estaría Ramsés II con Horus, con Amón y con Ptah. Y se dice que 2 veces al año se produce un efecto muy bonito, que el sol entra e ilumina tanto a Amón, o sea, a Ramsés, como a Amón y Horus, y Ptah queda como en la sombra, ensombrecido. Que por cierto, por ahí detrás, ahí está Ptah. Pues este dios Ptah, que por cierto también mucha gente dice que inspiró lo que es la figurilla de los Oscars, este dios Ptah, un poco oscuro, pero no, es un dios muy asociado precisamente a Memphis. Es un dios de los artesanos, de la creación. Un dios también muy asociado a Memphis, al norte, es Apis. De hecho, probablemente Hanwaset también se dedicara como sacerdote Sem de Ptah a celebrar diversas ceremonias. Pues también este dios Apis, que es
tan importante también aquí en Memphis. De hecho, podremos visitar, si habéis estado en Saqqara, el famoso Serapeo. El famoso Serapeo es un lugar destinado al enterramiento de los bueyes sagrados. El buey sagrado, había uno que cuando moría se escogía otro, que era muy particular porque debía tener, digamos, unas características muy especiales, que serían estas. Este apis o épafo es un novillo nacido de una vaca que después ya no puede concebir otra cría. Dicen los egipcios que baja del cielo un resplandor sobre la vaca, por el cual concibe a Apis. Este novillo llamado Apis tiene estas señas. Es negro, con un triángulo blanco en la frente, la semejanza de un águila en el lomo, los pelos de la cola divididos en 2 mechones y un escarabajo bajo la lengua. Esto lo podemos encontrar en historias de Heródoto. Hacían referencia a que Apis sería hijo de Ptah, de ese dios que había venido en forma de resplandor, y de una vaca que sería virgen, concebida por ese resplandor y que ya no podría concebir otra cría. Y estos serían los símbolos o los signos que harían distinguir cuál sería este buey Apis. Y esas eran las particularidades que se suponía que un toro Apis debía reunir. No sé yo si siempre conseguirían un toro con ellas o se lo pintarían o bueno, pero la cuestión es que debía haber un toro Apis que cuando fallecía pues se encontraba el sucesor de ese toro. Esos toros sagrados se enterraban como dioses o semidioses en esas tumbas enormes o muy grandes, bueno, que hay en ese famoso Serapeo de Saqqara. Bien, otra de las funciones que llevó a cabo en su vida, aparte pues, de toda esta gran labor de restaurador del pasado, etcétera, que tuvo Hanwaset, fue la de organizador de eventos. Sí, esto puede sonar como muy actual, ¿no? Organizador de eventos, pero sí, es a lo que se dedicaba también el joven viajero Hanwaset, el joven egiptólogo amante del pasado. Entre los eventos que organizó, que se sabe, es el propio Hepsep de su padre, de Ramsés II, el Hepsep. Hemos hablado en algún vídeo anterior que era una fiesta que se realizaba aproximadamente en el año 30 de reinado de un faraón, y lo que se pretendía con ello era renovar su fuerza. De hecho, una de las cosas que hacía precisamente era enfrentarse a un toro. Normalmente se hacía a los 30 años y luego pues cada 3 o así, ya que otros 30 ya va a ser muy difícil durar, ¿no? Entonces, Hanwaset organizó estos eventos, porque de hecho tuvo varios, Ramsés II, y organizó varios de los Hepsep de su padre, aparte de otras ceremonias, etc. Hanwaset, que cuando va a Egipto por primera vez siendo joven es sacerdote Sem, sí que ya más mayor, hacia el final de sus días, acaba siendo gran sacerdote, sumo sacerdote de Ptah. Quizás incluso pudo haber sido el heredero de su padre, el Ramsés II, pero también muere incluso antes, con lo cual es su hermano Meremta quien finalmente sucedería a Ramsés II como faraón. Bien, ¿qué se sabe de cómo acabó Hanwaset, de su tumba, etcétera? Pues su tumba exactamente tampoco tenemos la certeza. Sí que es verdad que en el año 1851, creo que es un 12 de noviembre, o sea que estamos a punto de que sea el aniversario, pues Auguste Mariette encuentra ese subterráneo, para abrirlo utiliza explosivos. Bueno, y ahí aparecen, pues imaginaos, pues unos 60 sarcófagos gigantes destinados a ser el lugar de enterramiento de los toros Apis, toros que vienen desde el Reino Nuevo hasta época tolemaica, aparte de muchos otros artefactos. Por ejemplo, una figura famosa es el famoso escriba sentado que está en el Museo del Cairo, que la verdad es que tiene unos ojos además que es alucinante, o sea, y eso, el escriba sentado es del Reino Antiguo, obviamente. Pues se descubre con Auguste Mariette este maravilloso lugar que es el Serapeo de Saqqara,
y los importantes hallazgos que se hacen en él. También, al reventarse y descubrirse todo eso, se descubre lo que se pensó mucho tiempo que era la tumba del príncipe Hanwaset. Si bien es cierto, no tenemos la certeza y es probable que realmente no lo sea. Se encuentra esta maravillosa máscara, que es bastante sugerente, y la verdad es que se encuentra pues con varios objetos, collares, etcétera, que llevaban precisamente el nombre de Hanwase. Entonces se piensa y se da por hecho que es la tumba del Hanwaset. O sea, hay unos restos también. Lo que pasa que también luego se descubre que los restos, muchos son sobre todo de bóvidos, no humanos. Entonces, bueno, bien pudiera haber sido, como bien pudiera haber sido, ¿no? Y probablemente la tumba de Hanwaset siga por ahí perdida en algún lugar, como muchísimas otras. Con lo cual, bueno, pero esta máscara, bueno, tan sugerente que sí que es verdad que se parece, porque si lo comparamos con estatuas que sí que tenemos de Hanwaset, aunque también es verdad que pueden ser más idealizadas, sí se parecería, y además esa nariz aguileña, pues si vemos la momia de su padre Ramsés II, la tiene completamente aguileña. Su hermano Meremta, que también tenemos la momia, tiene la nariz súper aguileña, y bueno, es muy típica en esta época y en el Antiguo Egipto esa nariz. De hecho, Nefertari, que no es su madre es Isis-Nefer, pero bueno, de Isis-Nefert no tenemos tampoco que podamos ver cómo tenía la nariz. Entonces, Nefertari, aunque tampoco tenemos su cabeza, solo quedaban esas rodillitas, sí que digamos en las pinturas, por ejemplo, de su tumba, se intuye dentro de esa belleza una muy ligerita también nariz aguileña, con lo cual bien pudiera haber sido no. La cuestión es que durante mucho tiempo sí que se pensó que sería el enterramiento de este príncipe, esta persona tan especial con estas inquietudes intelectuales, que era Hanwaset, hijo de Ramsés II. Además es muy bonito ver cómo nosotros, que miramos hacia el pasado y nos asombramos y nos maravillamos con él y nos hacemos preguntas, pues Hanwaset, como a lo mejor muchas otras personas, también se las hacían. Y lo mismo que nosotros miramos hacia el pasado, pues él lo hacía con interés, con admiración, y de hecho hizo una gran labor como arqueólogo egiptólogo con toda esa restauración y conservación, y esa gran labor que hizo para conservar esos monumentos antiguos que nos han llegado a nuestros días. Hanwaset fue muy querido y de hecho se le tuvo muy buena consideración por todas las labores que hizo, y se lo consideraba incluso mago. En época tolemaica tenemos unos famosos relatos llamados Setne Hanwaset, bueno, pues que son unas historias fabulosas, maravillosas, en las que se nos habla pues de tumbas perdidas, de libros secretos. Se hablan estos relatos del mago Setne Hanwaset, de tumbas perdidas, de libros secretos, de fórmulas secretas de Tot, etc. Bueno, una maravilla, la verdad. Con lo cual es un personaje, este príncipe Hanwaset, muy interesante, del que tampoco tenemos como pistas sobre él, pero tampoco sabemos mucho más, de lo que debió ser seguramente una persona muy interesante en la antigüedad, con grandes inquietudes, que fue egiptólogo, restaurador, organizador de eventos y mago, entre comillas. Bueno, pues espero que os haya gustado pues esta pequeña pincelada sobre este hijo de Ramsés II, que la verdad destacó por estas inquietudes un poco diferentes, y por este amor también que tenía él a la historia y a su pasado maravilloso. Y hablaremos ya en el siguiente vídeo, si estamos ya pues en esta 19, pues probablemente ya pues nos vayamos hacia la 20, que es la última dinastía de este imperio nuevo, antes del tercer periodo intermedio, y hablaremos de sus faraones más importantes, como lo es Ramsés III en la 20 dinastía. Que por cierto, Ramsés III también tuvo un hijo, Hanwaset, otro príncipe Hanwaset, que está enterrado en lo que nosotros denominamos Valle de las Reinas, muy cerca también de la tumba de Nefertari, y todavía más cerca de esa famosa oquedad, esa cueva de Hathor, está la tumba, en este caso, del hijo de Ramsés III. Pero este Hanwaset de hoy era el hijo de Ramsés II, así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, que probablemente, además Ramsés III, pues también hay cosas muy interesantes, como la primera huelga de la historia o como la conspiración del harem. Así que nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.